Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. Recientemente la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento aprobó una reforma constitucional a través de la cual se plantea modificar el artículo 2 de la Carta Magna a fin de establecer el derecho fundamental al agua. Es importante señalar que este es un tema que se ha abierto un gran debate y que por supuesto ya se viene conversando al respecto desde hace muchos años. Sin embargo, se ha puesto nuevamente sobre el tapete. Este proyecto que ha sido aprobado está pendiente de verse ya por parte de la representación nacional en una sesión plenaria. Requiere además 2 legislaturas. Para hablar sobre este tema hemos invitado a 2 abogados. Mario Zúñiga, aquí a mi derecha, él es director de la ONG Contribuyentes por Respeto y también docente de la UPC. Y también el doctor Gustavo Zambrano Chávez, es investigador del Instituto de Políticas Públicas, Regulación y Desarrollo Sostenible, además de docente de la Universidad Católica. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bien. ¿Y considera, doctor Zúñiga, que es necesario esta reforma constitucional o que simplemente ya se establecía como implícitamente como un derecho general de toda persona? Acá hay varias posiciones que podemos tomar respecto a ese artículo, ¿no? Si es necesario, algunos dicen que es inocuo o incluso si podría ser hasta contraproducente, ¿no? En mi caso, en nuestro caso somos de la opinión de que en realidad ya no es necesario incorporar este derecho, sino más bien lo que es necesario es hacer, no declarar. Necesitamos inversión pública o privada, la que sea más eficiente dependiendo del caso, para hacer llegar el agua a más personas, antes que declarar más derechos sociales, que tenemos ya una gran lista en la Constitución. Puedo nombrar educación, salud, y que no se traducen en prestaciones efectivas en favor de los ciudadanos. Sin embargo, a nivel de la región ya hay varios países vecinos incluso que han aprobado proyectos de ley en ese sentido. También, sí, ¿no? Sí, con reforma, el caso de Bolivia, también Ecuador. Doctor Zambrano, ¿cuál es su posición en ese sentido? Bueno, buenas tardes primero, nuevamente. Usted que está más ligado al tema del medio ambiente también, ¿no? Sí, efectivamente, reconocer el derecho al agua como derecho fundamental es casi un paso que se veía venir. Entonces, la reforma constitucional es parte de ese paso. Sin embargo, sí me parece importante que debe llevarse a cabo un debate respecto a qué es lo que va a estar en el texto constitucional. ¿Por qué? Porque ya desde varios frentes, incluso el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al agua es un derecho humano. Pero debe quedarse muy en claro que no estamos hablando del recurso, sino de la accesibilidad al recurso y de qué manera este recurso debe o puede accederse. Y sobre todo, ahí sí me parece que debería plantearse la reforma constitucional, quedando claro la redacción del texto, porque la tendencia mundial es hacer seguimiento de la evaluación del Poder Ejecutivo, principalmente en materia de un enfoque de derechos, que exige tener indicadores claros respecto a cómo se garantiza un derecho humano. Entonces eso permite hacer seguimiento de cómo una actividad, como puede ser la accesibilidad al agua, a través de un mecanismo de gestión adecuados por parte de gobiernos regionales o gobierno nacional, puedan plasmarse efectivamente en una garantía del derecho. Es decir, una suerte de mecanismos que hagan que el derecho humano se haga plausible. Entonces eso sí permite de una u otra manera que se justifique que esté metido en el texto constitucional, ¿no? Pero, sin embargo, es mejor hacer que decir, como decía también acá el doctor Zúñiga. Sí, yo te quería alcanzar un estudio que hicimos con la ONG en la que participo, Contribuyentes por Respeto, en cuanto a la performance de Sedapal y otras EPS que prestan el servicio de agua potable en Lima y provincias, ¿no? Y lo que me preocupa, por eso te decía que hay 3 posiciones que podemos asumir, ¿no? Esto puede ser inocuo. A ver, todos estamos de acuerdo que todos queremos más agua y que la gente acceda a más agua, eso es indiscutible, ¿cierto? El tema es, ¿qué hace por el ciudadano efectivamente, en la realidad, poner ese texto en la Constitución? Pero esto es parte también del desarrollo, ¿no? Y eso implica, por supuesto, ya una obligación de las diferentes entes del sector público del Estado, de los gobiernos locales, regionales. En el mejor de los casos, te diría, creo que no hace daño poner una Constitución, pero también depende
porque a veces los problemas están en el detalle, cómo lo desarrollas y cómo plasmas el texto constitucional. Por ejemplo, algo que me preocupaba y que felizmente ya no está en el texto sustitutorio del dictamen es poner la declaración de que es patrimonio nacional y se hacía una referencia al texto constitucional uruguayo. El texto constitucional uruguayo puede ser muy avanzado en materia de alcance de derechos humanos, pero tenía una restricción de que tenía que ser prestado el servicio por empresas, personas jurídicas estatales, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa. No es un tema ideológico, por cierto, quiero precisarlo, es un tema práctico y de evaluación de impacto, ¿no? ¿Usted considera que eso debería privatizarse, este servicio? No necesariamente privatizarse. A algunos les asusta la palabra privatización. Yo no creo que la privatización sea la panacea para nada. Puede ser público, pero puede ser gestión privada. Pero si uno ciertamente mira las cifras y lo que ha pasado en la historia en muchos países del mundo, y esas cifras están en el estudio que te acabo de alcanzar, en realidad la gestión pública ha dejado mucho que desear. Algunas cifras que te puedo decir ahorita, las más relevantes, es que en Lima, gracias a la gestión de Sedapal, una persona pobre, la persona que no está conectada a la red de agua, paga 27 veces más lo que pagamos tú y yo, que tenemos la suerte de tener una conexión, por el agua, ¿no? Claro, eso es si un poco tú comparas la contradictorio, performance, ¿no?, de Sedapal bien, con Aguas Andinas de Chile, por ejemplo, que es una empresa privada, insisto, no estoy diciendo que es la panacea, porque igual tú siempre pero requieres, es relativo, ¿no? tú siempre requieres Depende una del sociedad, manejo, no, gestión. siempre se requiere una sociedad sin duda, Estado, empresa privada, ya sea concesión, privatizada, pero siempre requieres un buen Estado para que fiscalice, ¿no? En ese sentido, Sí. Doctor Zambrano, ¿usted considera, estaría de acuerdo, porque durante el debate se manifestó que esto podría tener también la estatización del agua, ¿no? Ya. No sería conveniente para el mismo debate hablar en esos términos, creo. Es importante enfatizar que eso para mí es un tema de gestión, ¿no? Y es un tema de gestión que debe aplicarse a todo el país. Efectivamente, a nivel de Lima metropolitana hay cifras que demuestran que efectivamente hay grandes alcances respecto a acceso. Pero en tanto es una ley nacional, hay que también tomar en consideración la aplicabilidad de esta norma en contextos como pueden ser el riego, como pueden ser el acceso en zonas amazónicas, cómo se va a aplicar en el riego tecnificado, por ejemplo, también, o respecto a reservorios, como pueden ser algunos casos relacionados a comunidades o empresas de palma aceitera, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que... Claro, que el tratamiento del agua es distinto que sí, en grandes pero el ciudades. derecho sería el mismo. El derecho es el mismo, Eso es lo interesante, por eso es que estamos hablando de acceso al agua. O sea, es acceso al agua y de qué manera se lleva a cabo el uso del agua. Sí me parece importante esa precisión, ¿no? Y tendría que estar bien regulado también, ¿no? Ahí viene el tema, ¿cuál va a ser la labor que va a llevar a cabo el ente del Estado, ¿no? Tiene que tener claridad, por ejemplo, de quién va a ser el ente rector, quién se vaya a cabo de la política nacional del agua y de qué manera esto va a ser trasladado y qué responsabilidades van a tener los gobiernos regionales. Creo que nos está abriendo todo un debate positivo en cierta manera, pero también necesario en tanto evaluar cómo se ha estado llevando esa gestión hasta este momento. Hay experiencias que efectivamente nos dicen que han habido grandes logros y avances, como también nos han dicho que no ha sido lo que se esperaba. Ejemplos relacionados, por ejemplo, a la autoridad misma del agua y cómo ésta ha venido actuando. ¿Este no podría ser el ente rector? Podría la Autoridad serlo. Nacional del Agua. En verdad, digamos, si queremos ser lineales, tendría que serlo, pero creo que también es parte del debate nacional, porque lo que corresponde es una autoridad en el sentido del ministerio, ¿no? El ministerio como una política nacional. Si es correspondería entonces al Ministerio de Ambiente, ¿no? De Agricultura. En este momento está en Agricultura. En Agricultura, sí, ¿no? Porque ya tiene que ver con la Junta de Regantes y todo eso. Es, es un tema muy amplio, pero en este caso es el servicio sería. Sí. Básicamente. Ahora, eso no descarta que puedan haber dos sectores involucrados en la gestión del agua. Uno desde un punto de vista de conservación y otro desde un punto de vista de manejo. Claro, porque tiene que ser sostenible en el tiempo, claro, definitivamente. O sea, no debe ser una interpretación que apunte justamente a la preocupación que tenemos todos de esta lógica de posible estatización, sino tiene que ser una lógica de cuando hay que conservar, que se conserve. Cuando haya que promover la inversión, que se promueva. Cuando haya que promover el acceso al agua, que se lleve a cabo con condiciones adecuadas para todos los ciudadanos. Entonces creo que le está dando de una u otra manera un aliciente a la posibilidad de entender que no estamos solamente protegiendo el recurso per se, sino la posibilidad de proteger el acceso y de qué manera este acceso puede llevarse a cabo. Y ahí no se cierran las posibilidades de un trabajo mixto, por ejemplo. Claro, ¿no? Es que a través del acceso al agua esto también implica un tema de salubridad, ¿no? De sanidad. Claro.
porque permite justamente que haya menos enfermedades, mayor desarrollo, mejor atención al turismo, mejores condiciones de vida. En general, en las grandes ciudades y en las poblaciones también más alejadas, ¿no? En ese sentido, ¿considera que debería de haber de repente una asociación público-privada, digamos, como para invertir? Sin duda, una cifra que te quería insistir también es en, no terminé de cerrar la idea respecto a la performance de las empresas privadas, y nuevamente aclarando que no es la panacea, porque siempre requerimos este trabajo en conjunto de Estado y empresa privada, pero Aguas Andinas en Chile tiene un porcentaje 13% más de llegada del agua, ¿no? De alcance, tiene de penetración de redes, que se llama, tiene un 170% de mejor performance que Sedapal en lo que es tratamiento de aguas residuales. Eso es muy importante. Nosotros tiramos el agua, estamos mejorando en eso, pero hasta hace poco tirábamos el agua así nomás, y en algunos sitios todavía la tiramos así nomás al mar, y eso es terrible, ¿no? Claro, porque todo se puede reciclar, como hacen en otros países, en ¿no? alguna medida, con mayor tecnología, claro está. En alguna medida. Justamente, y algo ahí importante también es bien importante, digamos, el agua es un recurso público, ya hay muchas leyes que lo dicen así, y es un derecho, está bien, pero hay que tener en cuenta también el mensaje que se da con el cambio de la Constitución. Esto es bien importante. No estoy diciendo que necesariamente sea un impedimento, ni legalmente ni teóricamente, pero das un mensaje de repente un poco alarmante hacia afuera de cambiar la Constitución hacia algo que parece estatización o que parece bloqueo de lo privado, cuando lo que necesitamos es inversión pública y privada, no solo para que, tal como está la tecnología actual, se expandan las redes y más gente acceda al agua potable, sino para que se invierta en tecnología, ¿no? O sea, pensemos en usar el agua de mar. Suena raro, pero se puede. Hoy es carísimo, pero mañana puede ser barato. Definitivamente. Pensemos en atrapar el agua de la neblina, que ya se hace. Entonces, ¿no? De hecho que sí, digamos, distribuir recursos o destinar recursos para el tema de... Ahí el mensaje sería, para resumirlo, ¿para qué cambiar el texto constitucional si no me da ningún beneficio concreto y más bien sí a algunos agentes puede dar una señal de alarma, ¿no? Bueno, es algo para reflexionar. Lo pongo para reflexionar. Sí. ¿Usted considera que esto no daría beneficios o de repente sí? ¿En qué medida? Incluir ¿no? el texto en la Constitución. Entiendo la preocupación, efectivamente. Yo creo que sí trae beneficios y en verdad lo que pasa es que a nivel del debate público y político es muy probable que hayan posiciones encontradas y aparezcan una serie de temores o interpretaciones, y yo creo que va a suceder, efectivamente. O sea, no descarto la situación que está planteando aquí Mario. Es más, creo que va a suceder. Me parece que es lo más probable. Pero eso también permite perfeccionar los textos. Sí, yo creo que es sano que salga y que se haga un debate técnico, ¿no? O sea, que las reglas de juego estén claras para todos. No se está buscando una estatización, se está buscando una mejora en la gestión del recurso. Eso me parece importantísimo. Hay experiencias de reformas, mejor dicho, de propuestas legislativas, sin ir muy lejos, por ejemplo, el tema de la consulta previa, que podemos tener una lectura crítica y decir que los mensajes no fueron lo suficientemente adecuados. Se dieron muchos mensajes, pero creo que han sido no los adecuados. Entonces, si vamos a hablar de una reforma constitucional, sí me parece importante que salgan las preocupaciones de todos los actores. Con total claridad. Con total claridad, pero que también la respuesta sea directa y clara, y desde un punto de vista técnico. Bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con más aquí en Voz Ciudadana, especialmente el tema del acceso al agua como derecho fundamental. Ya retornamos. De lunes a viernes, usted tiene la mejor y más amplia cobertura de toda la labor parlamentaria. Infórmese de los casos que son fiscalizados por la representación nacional y entérese de los resultados de las semanas de representación. Central de Noticias del Congreso. Conozca las normas que rigen el país. Central de Noticias del Congreso. De lunes a miércoles y los viernes a las 7:30 de la noche. Los jueves después de la sesión del Pleno, y por TV Perú, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Visita el Palacio Legislativo gratuitamente de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. El Congreso abre sus puertas a la ciudadanía. Ven con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de colegio, universidad o trabajo y conoce la historia de este suntuoso palacio y su arquitectura, recorriendo el hemiciclo donde sesionan los parlamentarios, el hall de los pasos perdidos, el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, la sala Francisco Javier de Luna Pizarro y otros importantes ambientes. Gratis. Coordina tu visita llamándonos al 311-7777, anexos 2816 o 7534 o escríbenos a visitas@congreso.gov.pe. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de un proyecto de ley recientemente aprobado por la Comisión de Constitución que plantea una reforma a la Carta Magna respecto al derecho del acceso al agua como un derecho fundamental, por supuesto. Y queríamos consultarles también en relación a que nuestro país ocupa uno de los últimos lugares, ¿no?, en la región de acceso al saneamiento mejorado y fuentes de medición también de agua. ¿Esto por qué se da? ¿No ha habido un suficiente control? ¿No hay un uso responsable de parte de los consumidores, ¿no?, de los usuarios? Ahí hay dos factores que yo identifico como los más importantes quizás. Uno es que no ha habido los incentivos adecuados en Sedapal para invertir donde más tenía que invertir. A veces Sedapal... quizás un tema de ordenamiento. Por un tema político, ese Sedapal invertía a veces en expandir a un nuevo asentamiento humano, por ejemplo, que quería agua, y no se ha invertido, por ejemplo, en renovar las tuberías. Acuérdate, en el verano, Villa María del Triunfo, se rompieron tuberías, en otras dos localidades, ahorita no recuerdo exactamente, ¿no? Y no se ha invertido en renovar los medidores. Y ahí vamos al problema de la micromedición, que Aguas Andinas de Chile tiene un 29% de mayor eficiencia en temas de micromedición. ¿Por qué es importante la micromedición? Porque si no, Sedapal no nos está cobrando lo que realmente consumimos. ¿Y qué pasa cuando no te cobran lo que realmente consumes? No consumes tan responsablemente. Y eso es lo que yo creo pasa en Lima a veces, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos duchamos? ¿Cuánto tiempo nos espiamos y dejamos abierto el caño? Etcétera, etcétera, claro. ¿no? Entonces ahí también, y eso es tarea de todos. Ojo, no solo hay que cagarle la mano a Sedapal, sino es tarea de todos los ciudadanos y consumidores de agua, digamos, ser conscientes. Hubo una campaña, ¿no?, en ese sentido. Habría que hacerlo permanentemente. El único servicio público que no se estatizó fue efectivamente se privatizó, fue Sedapal, ¿no? En ese sentido hay un debate. Incluso se presentaron algunos proyectos de ley en ese sentido para ver si se privatizaba o no Sedapal. Unos dicen que mejoraría el servicio, otros dicen que encarecería este servicio, ¿no? ¿Cuál es su posición, su opinión en ese sentido? Bueno, sí, es una pregunta complicada en un contexto como el que estamos viviendo. Creo que el servicio, como está dándose, puede tener una capacidad de una entidad de carácter mixto. No descarto la posibilidad de que Sedapal, así como está en este momento, efectivamente tiene que mejorar y va a seguir mejorando. Si no tiene las capacidades, recursos, presupuesto para llevarlo a cabo, sí se puede evaluar la posibilidad de contar con algún tipo de mecanismo que permita el capital privado desde un punto de vista mixto, sin que deje de tener, digamos, un porcentaje alto en las decisiones al momento de que se decida una política. O sea, este tipo de obras, digamos, con recursos públicos y privados, ¿permitiría un mayor control o una regulación también en el tema de las tarifas que se cobran? Yo creo que sí. O sea, uno de los principales, ¿cómo decirlo?, las principales percepciones que se tiene cuando se habla de privatización o que la entidad estatal lleve a cabo la actividad
es el tema de que esto va a encarecer. Yo creo que no deberíamos hablar en esos términos, porque finalmente el tema de la regulación no se privatiza. Entonces el Estado mantiene la capacidad de regular y fiscalizar que efectivamente el servicio se lleve a cabo en las condiciones y en la calidad adecuadas. No, digo, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, ha habido muchas quejas del servicio por eso va a depender del contrato. Claro. Elsa, pero tanto en telecomunicaciones como electricidad, que sí se han privatizado, las tarifas han bajado. Eso hay que tomarlo en cuenta. Definitivamente para tener el acceso al servicio sí. No, claro, las tarifas han bajado, el tiempo, la diversidad de servicios que tienes. Insisto, eso no quiere decir de que yo no tengo una bola mágica y necesariamente porque bajaron acá, bajarán allá. Pero se puede prever razonablemente que si ganamos eficiencias con la gestión privada, podríamos reducir, y sobre todo si ampliamos el alcance, porque el agua hay cierto temor de repente esta fórmula no público-privada. No, porque incluso hay varias fórmulas, como bien dice Gustavo. Incluso si vamos al extremo de la privatización y en el medio hay asociaciones público-privadas de diversos tipos, igual el Estado se reservaría la facultad de regular, y entonces si la regulación está bien diseñada, por ejemplo, a la telefonía le dices, estás obligado a ser más eficiente, y cuando más eficiente eres, ¿no?, va bajando la tarifa en función a eso. Ya, entonces la empresa tiene incentivos, gana más margen, pero también tiene que bajar la tarifa. Le pones los incentivos adecuados para que sea más eficiente. No sé si eso se puede trasladar del mismo modo al caso del agua, pero, digamos, no debe descartarse. Yo creo que razonablemente se puede pensar de que una privatización o algo intermedio puede ayudar a mejorar la gestión de Sedapal. En el tema de las tarifas, ¿debería de haber un mayor control o en todo caso una tarifa diferenciada, digamos, para las industrias, en el uso del agua, las empresas mineras, en fin? Bueno, sí, por el tipo de uso que hacen, ¿no? Pero creo que el tema no va más allá del tema de las tarifas. Creo que cuando hablamos del derecho humano al agua, hablamos de cómo se pueden efectivamente establecer medios para que las personas puedan acceder a ese recurso y cómo el Estado responde frente a esa obligación. Vamos a ponerlo a través de un ejemplo, ¿no? Esto también, está ligado al tema de pobreza, ¿no? Sí, justamente por eso. De hecho, que reduce la pobreza. Hay un caso en el desierto de Piura de plantas de palma aceitera y que están construyendo reservorios. Sin embargo, estos reservorios han contado con un mayor apoyo por parte del gobierno regional de Piura, lo cual ha significado, digamos, no quiero ser una suerte de fiscalizador del tema, pero es un caso que ha sucedido. Claro, es un ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Que las comunidades hayan visto que su recurso se ha visto reducido. Entonces, aquí el punto es, ambos, tanto la empresa como las comunidades, tienen el derecho a acceder al agua, ¿no? Más allá de los fines que le quieran dar, porque es otro tema. Pero ambos tienen el derecho a hacerlo. Lo que corresponde hacer por parte de la entidad estatal, sea un gobierno local, provincial, regional o nacional, es que no haya una suerte de priorización de unos frente a otros. Entonces, en este caso... Porque eso ya sería un privilegio, ¿no? Por eso no está garantizado el derecho. Discriminador. Es que ahí viene el tema de la garantía del derecho. Yo como Estado tengo la obligación de garantizar el derecho a todos. En algunos casos, por condiciones de pobreza, como está sucediendo, es muy probable que su situación sea de mayor nivel de vulnerabilidad. Por ende, tengo que ver qué cosa puedo hacer para que, a garantizar el derecho del otro, no me vea afectado el derecho de este grupo más vulnerable. Claro. Ese es el enfoque cuando estamos hablando del derecho al uso del agua, como derecho humano, que como entidad gubernamental... Una igualdad, un equilibrio. Que trate de apuntar a eso. O sea, yo sé que es difícil hablar en estos términos, pero el objetivo es que se den los mecanismos suficientes o necesarios para generar esas condiciones de equilibrio. De repente podría ser a través de coordinaciones, por ejemplo. Yo sé que una planta de palma aceitera usa mucha agua. Bueno, se establecerá una serie de incentivos para ver de qué manera, a través de investigación o trabajos con la comunidad, a través de proyectos de desarrollo, se puedan llevar a cabo mejoras también en sus condiciones. Es decir, no porque yo aprovecho el agua o ejerzo mi derecho, ya cierro los ojos y no veo lo que pasa a mi alrededor. Entraría, por ejemplo, una lógica de responsabilidad social empresarial. Es decir, a lo que quiero llegar es que hay formas. Y además más aceptación también a la inversión de parte de las comunidades, ¿no? Es necesario un tema de licencia social. Claro. Es muy probable que a nivel de minería y hidrocarburos se hable de licencia social, y sí, pero eso no descarta que en el tema de uso del agua también se empiece a hablar en su momento de una licencia social.
porque hay mucha a nivel nacional. Un tema también de control, sí, ¿no? En el tema del uso, porque generalmente este tipo de industrias o en el caso de la minería pues contaminan también, ¿no? Por eso es necesario un mejor nivel de regulación. Claro. Es muy importante ahí, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos y en el caso de minería, que la OEFA tenga un rol muy claro y técnicamente establecido a través de cómo voy a establecer si efectivamente eso que está llevándose a cabo contamina y por qué, y que se lleve la sanción cuando llevarse a cabo. El problema que tenemos ahora es que los procedimientos de repente son muy largos. De repente lo son, pero más allá de que sean largos, el punto es que cuando empieza la actividad debe haber un ente fiscalizador. Y ese ente fiscalizador tiene que tener las reglas claras de decir, bueno, estás contaminando. En el caso del agua, sí, hay este mecanismo de medición de efectivamente saber si se genera algún tipo de impacto o no. Entonces sí puede llevarse a cabo un tipo de fiscalización. Lo que voy es que eso es como poner el tema en agenda. Es como que antes estaba y no estaba. Pero eso va a evitar justamente el rechazo, ¿no? Y este tipo de conflictos sociales que se han dado por el tema también del agua, ¿no? Como sucede a nivel nacional, ¿no? Así es. Y nuevamente, volvemos al tema, es acceso. Y el caso Conga también, el caso de las cuencas también en la selva. Y es muy probable que como la tendencia mundial signifique que el tema agua va a estar cada vez más presente. Lo que está tratando de ver, me parece, el proyecto de ley con esa reforma constitucional es que se tenga claridad de que es algo que no podemos no dejar de lado, de alguna forma, ¿no? A través de una política clara de acceso a todos los actores, tanto privados como públicos, tanto individuales como colectivos. Me parece que va por ahí. Claro, es un tema bastante integral, ¿no? Parece un tema más sencillo, pero termina siendo, digamos, complejo también, ¿no? Porque, digamos, tiene que ver con el tema de los roles, quién va a fiscalizar, quién va... A ver, ya para redondear la idea, ya estamos en los minutos finales del programa. ¿Qué tipo de aportes se tendrían que destacar en el debate que ya se viene a nivel nacional y especialmente por parte de la representación en el Pleno del Congreso, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que deberían destacarse en todo caso? El punto que quisiera destacar es que no debemos perder de vista que todos los derechos tienen un costo y todas las regulaciones tienen un impacto. Entonces, es buenísimo, como acaba de plantear Gustavo, que esto se discuta porque hay un problema de acceso al agua, ¿no? Pero lo que hay que hacer es priorizar el impacto real de las normas y la acción antes que la declaración, ¿no? Y hay que establecer sistemas para que el agua llegue a la gente a través de redes, algo más complicado en el tema rural. Está mucho más complicado. ¿Cómo llevas el agua a cada pequeño pueblo del Perú? Alguna vez escuché a Pablo Kuczynski decir, oye, hay gente a la que simplemente no se le puede llevar la red de agua potable, hay que ver qué otros sistemas bueno, hay a través de reservorios de repente. ¿No? Exactamente, claro. Eso es lo importante. Tratamiento de agua distinto, ¿no? Y también otra cosa, no todo, no priorizar un enfoque de conflicto. Hay que reconocer el conflicto, pero no priorizar siempre ese enfoque, porque yo no creo que sea un tema, por ejemplo, de agua versus oro, cuando hay casos en los que, dependiendo de la industria, el agua incluso se puede reusar. Si está bien regulado el uso, el agua se puede reusar, está perfectamente en armonía. O es distinto el agua que se usa en una industria y el agua que va a llegar al pueblo, llega a través de un conducto distinto, de una red de agua. Entonces, tomar en cuenta los conflictos sociales, obviamente para solucionarlos no los puedes ignorar porque es peor, ya sabemos lo que pasa, pero no adoptar siempre ese enfoque de conflicto. No, la idea justamente es darle confianza a la gente. Ver cómo podemos hacer una situación ganar-ganar, en la que empresa, que todos Estado y consumidor, no sé si contentos, pero lo mejor posible que podamos estar, dadas las circunstancias y la realidad. Por lo menos para la mayoría. Sí. Ya finalmente, porque estamos en los segundos, aportes, digamos, como para el debate. Sí, que las cosas en el debate se digan claramente, que debe haber un debate efectivamente técnico. Que el hecho de que hablemos de un recurso humano al agua no significa que el agua no se va a usar nunca, significa que hay que empezar a gestionar el agua, porque es escasa y porque todos tenemos que acceder a ella. Y el uso también interesante, la propuesta del uso de las tecnologías, ¿no? Para, digamos, reusarla y no desperdiciarlas. Bien, llegamos al final ya de este programa, les agradecemos su presencia y nosotros los esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Gracias.